Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y liderazgo en Venezuela. Seguimos con una organización muy apreciada por este programa, CEDICE, que es un tanque de pensamiento, un think tank, y de él nos va a hablar el doctor Luis Alfonso Herrera, quien es coordinador de Parlamentemos e investigador del Observatorio Económico y Legislativo. Bienvenido, doctor Luis Alfonso Herrera, a Gerencia para Todos. Muchas gracias por la invitación, Rafael, un placer estar acá. En efecto, como mencionabas, estos son dos de las líneas de trabajo de CEDICE actualmente, vinculados ambos con lo que es el desempeño y el funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional, entre otros proyectos que desarrolla, como el Observatorio de Gasto Público y el Observatorio de la Propiedad. Todos estos proyectos en general intentan en este momento político e institucional del país aportar por un lado a los ciudadanos información muy didáctica, información en documentos, digamos, de poca extensión por un lado y de un lenguaje bastante asequible. En general son documentos que tratan sobre problemas económicos como la escasez, los controles en la economía, la inflación, el problema, digamos, del dinero inorgánico, el funcionamiento del Banco Central, en fin, una cantidad de temas económicos, sobre todo en lo que respecta al Observatorio Económico Legislativo, el Observatorio de Gasto Público, el Observatorio de la Propiedad, que además lleva un registro detallado acerca de las violaciones, es decir, los casos en los cuales se han desconocido las garantías a la propiedad privada en Venezuela desde hace ya más de 10 años. Y en el caso específico de Parlamentemos, bueno, es un portal web, parlamentemos.org, en el cual todos los interesados en colaborar, contribuir, participar en lo que son los cambios que el país ha considerado deben hacerse a partir de la nueva Asamblea Nacional en materia legislativa, pero también a través del control político, bueno, pueden acceder y van a encontrar una serie de evaluaciones de leyes que están vigentes, de decretos leyes también, en distintas áreas: libertad de expresión, control de la corrupción, controles a la economía nuevamente, legislación laboral. También van a encontrar una serie también de propuestas legislativas en otra sección de ese portal, en donde en pocas páginas se intentan proponer reformas puntuales que den paso, digamos, o comiencen una serie de reformas institucionales en distintas áreas, no solamente de la economía, sino también en lo que tiene que ver con la división de poderes, etcétera, y una sección dedicada a interpelaciones en materias como corrupción en materia de administración de divisas, en lo que es el endeudamiento público, todo lo relativo a la crisis eléctrica, entre otras materias que están allí mencionadas. Mira, la verdad que, bueno, te escucho, por supuesto, en opinión de este programa. Estamos totalmente de acuerdo con todos los puntos de interés de CEDICE y de todos estos observatorios. Estamos ciertos en que estos observatorios, por los puntos que mencionas, las áreas que están ocupándose en monitorear, dan exactamente en las médulas que el país necesita de alguna manera reconstituir. Ahora, mi primera pregunta, si hay alguna medición, algunos datos cuantitativos, en términos porcentuales, de cuán desviados estamos de, digamos, de seguir una conducta económica, legal, ética, en cuanto a lo que el país necesita. ¿Cuál podría ser esa medida en estimación de CEDICE y de todos sus observatorios? Sí, bueno, cada uno de estos proyectos de CEDICE tiene muy en cuenta, y de hecho le dedicamos a lo largo del año actividades centrales a estos documentos que voy a mencionar. Tiene muy en cuenta unos índices que se elaboran en distintas áreas, todas vinculadas con la economía a nivel mundial, que son el índice de derechos de propiedad, el índice de libertad económica y el índice de calidad institucional, entre otros. Estos son índices que elaboran expertos internacionales, grupos, digamos, de trabajo de distintos continentes, en donde básicamente se hace una medición del grado de respeto a variables como libertad económica, derechos de propiedad, Estado de Derecho, respeto a los principios democráticos, control de la corrupción, de rendición de cuentas, acceso a la información, entre otras, libertad de expresión.
en donde, digamos, cada una de estas variables en los distintos índices tienen mayor o menor, digamos, preponderancia en las mediciones que se hacen, pero se evalúan normalmente hasta más de 100 países en todas estas iniciativas, con la idea de poder generar a nivel mundial un panorama de cuáles son los países en los cuales hay mayor seguridad jurídica para las inversiones, en donde hay mayor control y limitación a las decisiones de los gobernantes cuando exceden, digamos, de sus funciones, cuando incurren en violaciones a los derechos, donde hay mayor respeto a la libertad de expresión, en donde hay alternancia en el poder, en donde hay control de la corrupción, en fin, son unas variables que son muy importantes, como decía, no solamente para las inversiones internacionales en todo el planeta, sino también cuando se trata, por ejemplo, de pedir cooperación internacional, cuando se trata de celebrar alianzas con otros gobiernos, en fin, toda una dinámica política y económica mundial que toma muy en cuenta estos índices. Bueno, lamentablemente en nuestro país, desde hace ya muchos años, uno podría decir que justamente cuando iniciaron los controles a la economía, por allá en los años 2003, 2004, comenzó a caer drásticamente. Nunca ha tenido una posición, por cierto, muy alentadora en estos índices, porque la materia económica en Venezuela siempre ha estado muy controlada, siempre han habido muchas restricciones y complicaciones para el emprendimiento. Sí, bueno, recuerdo en el siglo XX, pues era muy difícil hacer inversiones, porque un inversionista global viniera a Venezuela, por ejemplo, en el sector financiero. Bueno, era difícil. Después hubo gobiernos. Un periodo en los 90. En los 90 que eso comenzó con mucha dificultad. Sí. Pero es cierto que el país requiere, bueno, hemos tenido unas lecciones, hemos vivido esto. Bueno, en esos índices iba a decir, ocupamos los últimos lugares. Sí. Entonces, cuando tú preguntas qué, digamos, dato cuantitativo tenemos para saber si estamos muy mal, estamos regular o estamos bien, esos índices son absolutamente inapelables y uno puede evaluar directamente en ellos cómo los países, incluso latinoamericanos, que están en las primeras posiciones, bueno, vamos a ver cómo están los niveles de pobreza, cómo están los niveles de empleo, cómo está la inversión privada nacional y extranjera en esos países, es decir, cómo está la producción de riqueza y la prosperidad. Ahora, muy distinto a nosotros. Con ánimos también vamos a continuar en la próxima sección por supuesto, con el doctor Luis Alfonso Herrera, y queremos dejar una pregunta en el aire, que es: ¿cuál podría ser la fórmula, o una de las fórmulas, o la proposición de valor que podría ser, se dice, a un gobierno venezolano, o el futuro gobierno que sea, para, digamos, enderezar el tema económico y crear la prosperidad adecuada para que de verdad seamos más felices? Porque en realidad al final lo que buscamos es eso. Ya regresamos en Gerencia para Todos.
Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Hoy estamos con el doctor Luis Alfonso Herrera, quien es coordinador de parlamentemos.org. Está adscrito a CEDICE. Él también es investigador del Observatorio Económico y Legislativo. Y bueno, ya hemos tocado varios puntos que se basan en las investigaciones que ellos realizan, y además investigaciones certificadas internacionalmente, y realidades también que nosotros vivimos. Quizás muchas de las personas que nos están oyendo en Venezuela quizás no necesitan ni siquiera esos estudios. Los estudios certifican una realidad, pero la gente está viviendo la realidad. Es igual que cuando dicen, es que no tenemos los números de inflación del Banco Central. Bueno, aquí en este programa hemos promovido que la gente calcule su propia inflación. Entonces no es difícil calcularla, es decir, cuánto le costó el año pasado a una persona adquirir cualquier bien y servicio y cuánto le cuesta este año. Y la gente va a sacar las cuentas. Así el Banco Central no las publique, ahí la gente va a sacar su cuenta y va a saber cuál es la inflación. Y nadie puede echarle un cuento y decirle una inflación es del 50%. La gente va a decir, bueno, pero ¿cómo calculaste eso? Porque la mía aquí está. Hice una hoja de Excel, mi presupuesto del año pasado y mi presupuesto de ahora. Y da en algunos casos unos porcentajes impresionantes, dependiendo de cuál es el nivel o la composición de gastos de la persona. Y en ese sentido quisiera que el doctor Luis Alfonso Herrera me comentara cuál puede ser la proposición de valor de CEDICE, es decir, si existe un plan, dado todos estos mecanismos de observación, de diagnóstico, de certificaciones internacionales, ¿cuál consideran ustedes que podría ser el esbozo o el plan o las sugerencias que podría hacer CEDICE a las personas que dirigen y que manejan la economía de Venezuela? Sí, bueno, como sabes, CEDICE es una institución que tiene más de 30 años en el país promoviendo las ideas de libre competencia, respeto a la propiedad, de responsabilidad, de apertura económica, ¿verdad? Lamentablemente en países como Venezuela, todos estos planteamientos económicos que no son ideología, sino que están certificados y demostrados empíricamente, tienen sustento científico y han mejorado la vida efectivamente de muchos países en los 5 continentes en donde han sido acogidas y aplicadas institucionalmente. Bueno, ha insistido en que la verdadera revolución, el verdadero cambio, no solamente social, sino económico y político para Venezuela, pasa precisamente porque el Estado replantee, o los venezolanos mejor dicho, replanteen el rol del gobierno, más concretamente dentro del Estado, del gobierno, del Ejecutivo Nacional, dentro de la economía. Y que deje de ser eso, que lamentablemente todavía en muchos libros de derecho, por ejemplo, se dice hoy día sobre el rol protagónico, planificador, de controlador de la economía para el gobierno nacional, y pase a ser más bien una instancia de arbitraje, de supervisión, de fiscalización para que se cumplan las normas, es decir, un rol institucional muy parecido, por ejemplo, al que tienen los árbitros, los umpires, en las disciplinas deportivas, es decir, ellos no son los que hacen los goles, los que lanzan los strikes, ni los que meten jonrones, sino que ellos se encargan es de fiscalizar que los verdaderos protagonistas del hecho deportivo cumplan con las reglas, no abusen, no incurran en infracciones, y si lo hacen, pues entonces que sean sancionados. Entonces, el planteamiento central, Rafael, que todos estos aportes, digamos, análisis costo-beneficio, propuestas de reformas legislativas, interpelaciones, cuestionamientos que se hacen a políticas públicas, mesas de análisis que se hacen semanalmente allá en la sede de CEDICE, tienen por objeto el plantear que las nuevas autoridades, ya desde el Poder Legislativo y en un futuro en el Poder Ejecutivo, tienen que plantearse seriamente la desregulación de la economía venezolana. Es decir, porque ahí te interrumpo, quizás algún sector económico o político puede estar pensando en volver correcto a lo que
o cómo se manejaba la economía y los principios generales de gobierno. Y quizás tenemos necesidad de ir a algo totalmente nuevo que eficazmente funcione y que proporcione satisfacción a todos, porque aquí hay un tema también que usamos una matriz, que hay cosas que son caras y buenas, hay cosas que son buenas y baratas, y hay cosas caras, malas y baratas y malas. Entonces deberíamos meternos en el cuadrante de las cosas que sean económicas y excelentes para satisfacción de todos. Por ejemplo, si un Estado o un gobierno es muy caro, debería producir cosas excelentes. Pero si no es así, y es algo muy caro, pero que no produce satisfacción y resultados y rendimientos, deberíamos cambiar ese estilo, independientemente de quién sea. Exacto, sí. De ese estado, ¿no? Correcto. Bueno, hay que tener mucho cuidado con caer en la tentación de decir antes éramos felices y no lo sabíamos, porque en realidad lo que estamos viviendo desde el punto de vista político y sobre todo económico en la Venezuela de hoy es en buena medida efecto y consecuencia de lo que fue la política económica durante el periodo, vamos a decir así, 75, 90 89. Y digo 75 porque es el año en donde se inicia la estatización de sectores fundamentales de la economía nacional encabezados por el petróleo y en donde se desbordó completamente el rol del Ejecutivo Nacional, del gobierno de la economía, con esos monopolios que se crearon en el sector petróleo, en el sector, digamos, minero, con el hierro principalmente, pero además donde los controles se hicieron la regla y no la excepción. Cuando hablo de controles me refiero al control cambiario, al control de precios, a una cantidad de limitaciones para la inversión nacional y extranjera, para la competencia. Por eso tenemos una cantidad tremenda de economía informal que todavía no encuentra cauce para poder, digamos, agregar valor. Entonces, cuando hablamos de desregulación, muchas veces se entiende ideológicamente, allí sí, lo que quieren es eliminar al Estado o al gobierno de la economía. No, insisto, es que el Estado dicte unas reglas que no quieran sustituir al empresario, al emprendedor, al que sabe producir bienes y servicios, es decir, riqueza, sino que le establezcan un marco jurídico que dé certeza y que se encargue de verificar que ese marco se cumpla. Pero ¿qué va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Y que haya reglas claras para todos, igualdad, inclusive para todos los emprendedores, es decir, cero privilegio. Bueno, si una persona, quien sea, nacional o internacionalmente, cumple con los requisitos para proveer de un servicio y lo hace bien, el gobierno lo va a vigilar. Exactamente. Y si no lo cumple, lo va a multar, le va a quitar la licencia, es decir, va a tener una sanción y se colocará otro que esté dispuesto a hacerlo. Compartimos eso totalmente. Ahora, ¿por qué ha sido tan difícil históricamente en Venezuela ir a la aplicación de estas cosas racionales? Sí. De estos mecanismos que son racionalmente, en cuanto a la economía, es lo racional, lo correcto y además lo productivo. Sí, bueno, justamente diría que ahí va la principal propuesta de valor de SEDICE, o lo que es el aporte fundamental de todos estos proyectos cuando se van, o estos aportes cuando se van sumando, que es un cambio en las ideas, desechar las ideas que han fracasado, ideas que son nocivas, que solamente benefician a un grupito independientemente de quién sea el que ejerza el poder, al grupito que esté en el poder y alrededor de ese poder ejercido de una manera absolutamente inconveniente para el resto de la población, y sustituirlas por estas ideas que reflejan estos índices internacionales, en donde esas instituciones que mencionaba, propiedad privada, libertad de expresión, control de la corrupción, descentralización, división de poderes, independencia judicial, se logren. Para eso hay que generar un cambio de ideas, y en Venezuela, bueno, esa batalla, por así decirlo, se viene librando probablemente mucho antes, pero hago mención ahora a un libro que este año cumple 40 años y es una de las actividades en las que SEDICE está comprometida, que es el libro de Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario. Es un libro que no se limita al aspecto económico, habla más bien mucho de los mitos políticos en países como Venezuela y América Latina. Vamos a hablar de ese libro al regreso, por favor. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía en Venezuela. Inicio del espacio publicitario. I love to spend every minute and every second in your hands. Stay by my side, you rule my life. Got my time, time. I love you, I need you. Just hold me tight in your hands. Got my time. Mulco, diseñando el tiempo. En Caracas son
las 5 p.m. Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. ¿Quieres aumentar tus ventas? Infinet pone a tu disposición las pantallas publicitarias del CCCT. Coloca imágenes o videos impactantes al mejor precio con Infinet. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org.be. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, economía y emprendimiento. Hoy estamos con el doctor Luis Alfonso Herrera, quien es una persona con una preparación muy interesante en materia económica y también en materia legal. Está adscrito a CEDICE, es coordinador de parlamentemos.org e investigador del Observatorio de Economía y Legislación. Y nos quedamos en el tema de un libro muy interesante del doctor Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, que fue un libro de los años 70, si no me equivoco. El año 76. Año 76, que en su momento, sobre todo en ese año, causó un gran impacto, porque de alguna manera, sí, yo diría que hasta develó muchos mitos, y mitos que de repente estaban o están todavía en la mente de los venezolanos y de los latinoamericanos, en cuanto a ideas como el valor de la libertad económica, de la propiedad, el debate de las ideas en función de la libre escogencia, de lo que muchos llaman freedom of choice, y que, bueno, ustedes entiendo que están preparando algo sobre este libro nuevamente. Sí, justamente este año, como te decía, se celebran los 40 años de publicación de la primera edición de esta obra de Carlos Rangel, que en materia política precisamente tuvo por propósito, y sigue teniéndolo, el derribar esos mitos que se han creído para justificar una serie de instituciones que son claramente contrarias a lo que es la calidad de vida y a lo que son las oportunidades de prosperidad de las personas en países como Venezuela, y sobre todo las personas que están en peor situación económica. Es decir, los más pobres son los que salen más perjudicados de un diseño institucional extractivo, de un diseño en el cual las oportunidades no abundan, sino que por el contrario se cierran. Entre otras cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación en una economía globalizada, en un tiempo de globalización económica como el que vivimos ya desde hace varias décadas. Bueno, Rangel advertía contra estos mitos del tercermundismo, del imperialismo, de que las transnacionales son malvadas y nos van a venir a dejar sin nada, que nos van a saquear, que nos van a quitar nuestras materias primas. Bueno, esa cantidad de propaganda, porque al final es lo que termina siendo ideología, simplemente aquí lo para beneficiar. Virus mentales. Sí. Hay que meterse un antivirus. Absolutamente, absolutamente. Y no solamente en materia política, que hace mucha falta, sino también en materia económica, desde luego. Porque cuando entonces en la actualidad, desde CEDICE o cualquier otro sector de la vida nacional, se hacen propuestas, por ejemplo, esperamos en las próximas semanas que comience algún debate sobre la legislación en materia de consumidores y usuarios. Bueno, Rafael, ahí hay una oportunidad de oro para cambiar un paradigma que ha fracasado rotundamente en Venezuela, que es el de la protección al consumidor
en el cual se le dan poderes exorbitantes al Estado para el gobierno, controlar precios, para dirigir la cadena de comercialización, para actuar de una manera arbitraria en muchos eslabones de esa cadena de comercialización, y al final el consumidor queda desasistido porque hay una obsesión con sancionar al proveedor y la reparación para el consumidor que fue insatisfecho o al usuario no llega. ¿Por qué? Porque es un régimen administrativo fracasado. Desde SEDICE se está proponiendo... Y además ese mismo mecanismo atenta contra la productividad, porque si hay otro proveedor, y por ejemplo si ese proveedor además es internacional, se abstiene, es un desestímulo a que entre al mercado a competir precisamente con los otros y a colocar más producto en el mercado. Claro, porque el mensaje que mandas es erróneo, el mensaje es: sí, yo no quiero más inversión, yo no quiero más proveedores, porque yo desconfío de presumo la mala fe de los proveedores. Entonces, desde SEDICE y específicamente en Parlamentemos, estamos por publicar una propuesta legislativa que cambia el paradigma de protección al consumidor por el de soberanía del consumidor, que apunta a la idea que mencionabas de la libertad de elegir, que es lo que además en la Constitución del 99 está reconocido, la libertad de elegir los consumidores y usuarios los bienes y servicios de calidad según su preferencia. Es un paradigma muy importante o muy exitoso y que conecta con un sistema económico que es el que en Venezuela debería, digamos, promoverse. Por cierto, hay un libro del profesor Roberto Casanova que se llama Libertad, Solidaridad y Emprendimiento, 10 claves sobre la economía social de mercado, que es un estudio de lo que hicieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron devastados y se levantaron no a punta de estatismo y de intervención y controles de la economía, sino más bien de abrir a la economía. No, y trabajaron todos los días. Claro, sin duda alguna. Que es otra de las cosas fundamentales, hay que trabajar todos los días, no hay otra fórmula, yo no conozco otra. Y con instituciones que permitan que ese trabajo te beneficie, que tú sientas los resultados, que mejore tu calidad de vida, que trabajadores, empresarios, que todos los que están vinculados a lo que es la creación de riqueza sientan que se beneficien. Pero si hay instituciones que por el contrario lo que hacen es empobrecerlos, porque hacen que, por ejemplo, la moneda cada día valga menos, y que trabajemos menos días además. Bueno, que te hagan más dependientes entonces exactamente de un único proveedor. Es difícil. Bueno, queremos agradecer la presencia el día de hoy, sus ideas del doctor Luis Alfonso Herrera, representante de SEDICE, coordinador de Parlamentemos.org, investigador del Observatorio de Economía y Legislación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo invitamos el próximo lunes para que continuemos este tema. Hay mucho interés en las redes sociales sobre esto. Como siempre decimos a todos nuestros amigos de tneoradio.com y de este programa, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos siguen en Venezuela y el mundo. Hasta mañana a las 4 de la tarde, hora de Caracas.